Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: Situaciones que prueban nuestra fe. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre cosas que vienen a la vida de los creyentes, que aunque Dios tiene el control de ellas, las permite para probar nuestra fe. Y en muchas ocasiones, en aquellas áreas donde parecemos más fuertes, donde parecemos que nosotros estamos en control de ellas, vienen pruebas terribles, precisamente para que nosotros aprendamos solo a confiar en Dios y no en nosotros, solo a esperar en Él. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 32. Isaías 32, versículos 1 y 2. Aquí está hablando el profeta en referencia a Cristo Jesús, al Mesías que vendría, que ya vino. Cuando él daba la profecía, decía: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Verso 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Paremos allí, porque vemos que será un rey tan poderoso que servirá de protección a todos aquellos que estarán bajo su cuidado. Pero no cualquier protección. Dice el versículo 2, será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Está hablando de vientos tempestuosos como huracanes. Está hablando de situaciones terribles que puede vivir cualquier persona. Y dice, ese rey será tu escondedero. Cuando se levante en la vida algo tan terrible, tan fuerte, que pareciera que te puede destruir, tú tienes un recurso. Tú puedes llegar a Él en toda confianza y Él te va a proteger. Dice, contra el turbión, contra el huracán más terrible, Dios está dispuesto para ti, para guardarte. Dice también que será como arroyos en tierra de sequedad. Arroyos de tierra de sequedad y sombra en aquel lugar desértico. En otras palabras, cuando estamos más sedientos, cuando tenemos tanto anhelo por que Dios se manifieste, Dios está allí para nosotros. Cuando nosotros estamos en un desierto terrible, que parece que el calor, el sol nos van a acabar, Dios está allí para darnos su sombra. Dios está con nosotros en esos momentos donde vienen pruebas terribles. Dios está con nosotros. Dice el versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Está diciendo que este rey que viene, aparte de que será nuestro protector, nuestro refugio, nuestra fortaleza, ese lugar de calma, de paz, también será alguien que hará señales, prodigios, milagros, portentos. Alguien que manifestará control sobre las cosas de este mundo, de esta vida. Y está hablando de Cristo Jesús, que tenía control no solamente sobre las enfermedades, pero también sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos. Está hablando de Jesucristo,
a quien cualquier persona podía venir a él y él les recibía y no le echaba fuera. Vaya por favor al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4. Veamos entonces con sus propios discípulos cómo el Señor aplica estas palabras de Isaías 32 y que para nosotros también las aplica como sus discípulos, como su pueblo. Mateo 4, versículo 18, vamos a leer cuando Jesús comienza su ministerio terrenal y llama a algunos de los que serían sus discípulos. Mateo 4, 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Me detengo allí. 4 de los 12 discípulos eran pescadores. Aquí están los 4. La pesca era su trabajo diario. El mar era, por decir así, su factoría, su oficina, el lugar donde ellos estaban acostumbrados a ir. Conocían cuando se levantaban tempestades, conocían cuando habían peces, cuando no habían, la hora de pescar, etc. Ellos estaban acostumbrados al mar. Y Jesús llama a estos 4 pescadores que comienzan a seguirle y a aprender del maestro. Y ellos han visto a Jesús obrar milagros, hacer señales maravillosas, muchas cosas que nunca antes habían ellos visto, ni siquiera imaginaban que podían suceder. Por medio de Cristo eran testigos diariamente del poder de Dios siendo manifiesto por Jesucristo. Pero ahora vienen los momentos inesperados para los discípulos. Cuando nosotros estamos siguiendo al Señor y vienen a nuestras vidas situaciones que tienden a sacudirnos, muchas veces queremos abandonar el camino. Muchas personas se alejan de Cristo, dicen: no, el Señor no está conmigo, no me está cuidando. ¿Por qué permitió que llegara esto a mi vida? Y empiezan a juzgar a Dios porque no conocen los motivos que Dios tiene para permitir que a sus discípulos les sacudan momentos difíciles. Veamos 2 de ellos. Vaya al capítulo 8 de Mateo. Veamos el primero. En el versículo 23. Voy a leer hasta el versículo 27. Dice la palabra: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús estaba en la barca. Jesús estaba muy tranquilo, cansado, pero tranquilo. Está dormido. Él va a una misión muy importante del otro lado del lago. Una misión muy importante, una confrontación directa contra legiones de demonios. Pero Jesús va tranquilo y sus discípulos están asustados porque ve que se levanta una gran tempestad y ellos creen que van a morir. Repito,
ellos son pescadores, 4 de ellos son pescadores, y los demás son casi todos de Galilea, y ellos conocían lo que era el mar de Galilea, cuando se levantaban esas tempestades de vientos, cuando las cosas se ponían difíciles, ellos conocían. Pero en este caso, que ellos siendo pescadores, conociendo, por decir así, el ambiente donde están acostumbrados a moverse, viene un terror a sus vidas porque realmente ven que van a morir. No han estado viviendo situaciones semejantes en el pasado. Si hay una tormenta, normalmente se quedan en sus hogares, no van al mar, a nada. Pero ahora les ocurre que en medio del lago, ellos tienen que confrontarse con esta gran tormenta. Están asustados, pero Jesús está allí. Miremos el cuadro. En nuestras vidas, muchas veces nosotros estamos siguiendo al Señor. Jesús está con nosotros. Estamos bien con Dios. El Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo. Pero se levantan estas tormentas. Y muchas veces decimos, Dios, voy a morir. No te da apuro, no te preocupas que vamos a perecer aquí todos. Básicamente, cuando hay un temor en medio de una tormenta, estamos manifestando poca fe en el poder de Dios. Repito, cuando nosotros estamos metidos en algo fuerte, difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros, y sin embargo hay algo tan terrible sucediendo, si por alguna razón llegáramos a amedrentarnos, a atemorizarnos, lo que estaríamos manifestando es poca fe. Estaríamos creyendo que Dios no tiene poder para salvarnos. Estaríamos creyendo que Dios se olvidó de nosotros. Por eso Jesús, antes de venir contra la tormenta, viene contra ellos a reclamarles por su poca fe. Le dice, ¿dónde está vuestra fe? Tienen poca fe, yo estoy con ustedes. Tienen poca fe. Y lógico, uno de los motivos que el Señor les permite a ellos pasar por esta tormenta es revelarse a ellos de una nueva manera, dándoles a entender que Él tenía control, dominio de los vientos, del mar, de todas las cosas de la naturaleza. Cuando Jesús da una orden, no importa lo que sea en la creación, tiene que obedecer a esa orden. En este caso, el huracán, con la palabra que el Señor le dice, calla, enmudece el mar, todo se calma. Como que no pasó nada, porque fue la voz de Dios. Por eso ellos dicen, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es la palabra de Dios que Jesús está hablando. Y la creación entera está sujeta a lo que su palabra diga. Es una demostración. Sus discípulos ahora tienen más confianza en Él. ¿Por qué? Porque ven que Jesús tiene poder aún para dominar el mar y dominar tormentas. Parecería que ellos comprendieron el mensaje. Muchas veces nosotros tenemos que vivir una prueba más de una vez. Usted recuerda cuando en los tiempos de escuela, los que están estudiando, para saber el profesor si tú sabes ya, dominas una materia, no te entrevista y te dice, oh, tú luces muy bien hoy, viniste bien vestido, parece que estás bien calmado, has dormido bien. Esa no es la manera, sino que te da ¿qué? Un examen, una prueba para ver si realmente tú dominas la materia. Y si la dominas, pasas de grado. Si no la dominas, espera que más adelante volverá otra prueba sobre la misma materia. Muchas veces nosotros, los seres humanos, creyentes en Cristo, tenemos que pasar más de una vez por diferentes situaciones similares. Más de una vez. ¿Por qué? Porque o se nos olvidó el porqué de la prueba, o quizás nunca supimos para qué venía. Nadie quiere que vengan pruebas. Nadie quiere que vengan situaciones. Nadie quiere que vengan tormentas a su vida. Pero en la sabiduría de Dios, Dios ha permitido y ha diseñado ciertas situaciones para darnos madurez, para darnos confianza en Él, para aumentar nuestra fe en Él,
para que entendamos que si Dios está con nosotros, como hemos cantado, ¿quién contra nosotros? Para que comprendamos que aún en medio de la prueba más dura de nuestras vidas, Jesús quiere que creamos en Él y que no desmayemos, que Él no tenga que decirnos, hombre de poca fe. Vayan más adelante, por favor, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, después de Jesús llevar a cabo un gran milagro, tremenda manifestación de su poder, cuando alimentó más de 5,000 personas, dice el versículo 22, Mateo 14, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Me detengo allí un momento. Tenemos una situación similar, pero no igual a la anterior. Ahora Jesús no está dentro de la barca. Jesús se quedó allá afuera, en tierra, y mandó sus discípulos solos en la noche a pasar al otro lado de la ribera. Ellos no tienen a Jesús acompañándoles y se levanta otra tormenta. Ahora es peor, dirían ellos, porque Jesús no está allí para mandar a calmar el viento y para mandar a calmar la mar. Ahora ellos están atemorizados, la barca está en problemas y Jesús no aparece. Jesús está orando, tranquilo, mirando desde lejos lo que están viviendo sus discípulos, pero Él tiene una enseñanza para ellos. Siempre que hay una prueba, siempre que hay una situación, una tormenta, créeme, hay una enseñanza. Tenemos que aprender a buscar la enseñanza en medio de esa situación para que por fin pasemos la prueba, para que podamos crecer. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia es a eso de las 3 de la mañana, después de las 3 de la mañana. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Paremos allí. Jesús, que está mirando a sus discípulos desesperados, son pescadores, les gusta el mar, saben manejar esa barquita, ha sido su vida mucho tiempo, su trabajo está allí, pero no pueden ahora llegar al otro lado. Otra prueba que van a hacer. Están viendo hasta fantasmas ahora, están asustados. Jesús va calmado hacia ellos. Ahora Jesús les muestra que Él tiene poder, no solamente para subirse a una barca y calmar el mar, sino para hacer que el mar lo detenga a Él sin que se hunda. De alguna manera Jesús va caminando, no volando, caminando sobre las aguas, como si hubiera un camino allí. Y les está demostrando a ellos que aún el mar tiene que ponerse sólido donde Él va a caminar, porque Él no se puede hundir. Y por eso ahora Pedro, aleluya, bendito sea el Señor. Vemos a Pedro ahora siempre dispuesto
a una nueva experiencia, siempre dispuesto a dar un paso en fe, siempre dispuesto a mostrar liderazgo. Vemos a Pedro que dice: Señor, si eres tú, mándame, yo quiero caminar también. Ven, Pedro. Y dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas. Antes de hundirse, caminó, o antes de comenzar a hundirse. ¿Por qué? Porque allí estaba el Señor, allí estaba el Maestro. Que el mar obedezca al Señor y le haga camino obligatorio para él caminar sobre él es una cosa, y que haga camino sobre alguien más es otra cosa. Solo que en este caso Jesús estaba aprobando que Pedro también caminara sobre las aguas. No hay nada imposible para el que cree, dice la palabra de Dios. Aquí vemos a Pedro ahora que disfruta el caminar sobre las aguas y va hacia Jesús. Pero dice la Biblia que él miró los vientos y comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros estamos dando pasos de fe, vamos caminando muy bien, las cosas parecen que están marchando bien, gloria a Dios, todo está en control. Comenzamos a mirar las noticias, comenzamos a imaginar las cosas que podrían venir negativas, comenzamos a preocuparnos demasiado y comenzamos a caer, a hundirnos. Nuestra fe se va empequeñeciendo, nos vamos poniendo más pequeñitos. Ese león, ese gigante en fe que estaba caminando en las aguas, de repente ya se va volviendo más pequeñito porque empezó a mirar los problemas en lugar de seguir mirando a aquel que soluciona los problemas. Bendito sea el Señor. Vemos aquí que Pedro se estaba hundiendo. Aleluya. Pero algo maravilloso, él no se quedó callado. Él gritó: Señor, sálvame. Y maravilloso también que Jesús inmediatamente extendió su mano y le salvó. Cuando un hijo o una hija de Dios está en problemas, está en situaciones y declara una palabra: Señor, sálvame, ¿quién más puede venir? Si nosotros confiamos en Él y Él es nuestro Dios, Él va a venir en nuestro socorro. Él es la roca, Él es aquel refugio contra el turbión, Él es el refugio contra el viento fuerte. Él es aquel que aunque estemos en un desierto, se vuelve ríos de agua viva para nosotros. Él es aquel que cuando estamos en algo terrible viene a socorrernos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí vemos al Señor en su fidelidad, mostrándole a ellos que Él estaba en control. Aunque no estaba con ellos en la barca, cuando la tormenta los estaba sacudiendo, Jesús estaba en control. Cuando vengan tormentas a tu vida y tú no veas soluciones, solo recuerda esto: Jesús está en control. Jesús está en control. Es una prueba, es algo que viene a ver a qué nivel de fortaleza hay en mi fe, pero yo sé que Jesús está en control. Y Jesús le decía a Pedro, el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, porque ves que hasta caminó por las aguas, sobre las aguas, porque desde que se sube a la barca se calma el viento, la tormenta. Ahora entendieron que Él era el Hijo de Dios. Pero anteriormente habían pasado por una experiencia de una tormenta. Y ellos se preguntaban: ¿quién es este? Ahora la respuesta le llegó. Ahora ya sí saben quién es este: el Hijo del Dios viviente caminando en la tierra. Por eso es que el mar le obedece. Por eso es que los vientos le obedecen. Por eso ellos mismos anteriormente habían vivido una experiencia. Cuando Jesús estaba predicando a una multitud, que le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y ellos no habían pescado nada. Y Jesús entonces les dice:
echa la red. Ellos dicen, en tu nombre echaré la red. Y pescaron una cantidad de peces que no podían aún soportarlo en la barca. Se hundía de tantos peces. Jesús había mostrado una y otra vez el control sobre la naturaleza, el control sobre la creación, el control sobre todas las cosas. Pero Él permite esas tormentas para revelarse a ellos, para que ellos puedan declarar verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente ya no hay dudas. Tú eres el Hijo de Dios. Vaya al Evangelio de Juan, por favor. Un momentito, al capítulo 6. Juan 6. El versículo 28 y el 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Me detengo allí. Muchas veces nosotros somos como estos judíos que estaban preguntándole al Señor cómo pueden agradar al Padre, cómo pueden obedecer al Padre, cómo pueden hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Y Jesús les da una tremenda respuesta. Crean en el que Dios envió. En otras palabras, crean en Él. Con creer en Cristo, todas las obras de Dios se pueden hacer, porque Cristo es que las hace para glorificar al Padre. Con creer en Cristo. Y el punto crucial aquí es creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el que sostiene con su poder toda la creación. La Biblia dice que todas las cosas subsisten porque Él así lo quiere, porque Él lo permite. Creer esta aseveración, esta afirmación requiere de nosotros una fe pura, verdadera en el Hijo de Dios. Creer en Jesús. Estos judíos, y Jesús dice esto y ellos le hacen esta pregunta después de que Él los alimenta con pan, un pan verdadero. Y ellos se saciaron y lo buscaron. Y Jesús ahora les dice, crean en mí. Que crean en Él. Nosotros muchas veces estamos buscando cómo agradar a Dios, cómo vivir para Dios, qué hacer que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces se nos olvida que lo único que necesitamos, lo primario que debemos tener en nosotros es creer en Jesucristo. Creer que Él es quien dijo que era. Creer que Él es uno con el Padre y que su palabra se cumple. No hay nada imposible para Cristo Jesús, como tampoco hay nada imposible para el que cree en Él. No lo hay. Por eso Jesús dice aquí, esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Vaya más adelante al capítulo 12 de Juan, verso 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que en mí cree, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús declara que el que cree en Él, cree en el que le envió. Que el que le ha visto a Él, ha visto al que le envió. Jesús declara que Él es la luz para que todo aquel que cree en Él no permanezca en oscuridad, en tinieblas. Él es la luz que ilumina a todo ser humano.
Él es la luz que nos permite entender las cosas de la vida. Él es la luz que muestra la realidad verdadera de por qué existe todo lo que existe. Él es la luz. Él es el que nos da discernimiento. Él es el que nos da la sabiduría, entendimiento. Él es el que nos hace conocer qué es bueno y qué no es bueno. Dice, el que está en Él no permanece en tinieblas. Pero Jesús dice, el que cree en Él. Siempre Él hablaba de que creyeran en Él, así como creían en el Padre. Que creyeran en Él. Y Él demostraba por sus obras, por todas las cosas que hacía, que el Padre estaba en Él y que Él estaba en el Padre. Que el que lo veía a Él era como si viera al Padre mismo en la tierra haciendo las obras. Dios espera de ti y de mí que creamos en Él. La Biblia dice que cuando Él resucitó, había uno de sus discípulos, Tomás, que no creía, que dijo, a menos que yo lo vea y yo ponga mis dedos en su herida que tenía y en su costado, no creo. Y Jesús se apareció y le dijo, ven, mírame, pon tu mano aquí, tu dedo aquí también, y no seas incrédulo, sino creyente. La palabra dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados nosotros si podemos creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, aquel a quien la humanidad entera tiene que darle cuenta, aquel a quien toda la naturaleza le obedece, aquel que es Señor de toda la creación, que nosotros podamos creer en Él, porque Él dice, crean en mí. ¿Quieren hacer las obras de Dios? Crean en mí. Porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay, solo Jesús. No hay otro nombre en la tierra en el cual podamos invocarlo para tener el poder de Dios respaldándonos. No hay, solo el nombre de Jesucristo. Por eso Él dice, crean en mí. El que cree en mí está creyendo en el que me envió. El que me ve a mí está viendo al que me envió. El que cree en mí tiene una luz que le hace caminar como de día, siempre sin tropiezos en la vida. Dice más el versículo 47. Al que oye mis palabras, dijo Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra. Toda palabra que Jesús ha declarado es una palabra que estará levantada en alto el día del juicio, y cualquier persona que la escuchó y no se apropió de ella y no la cogió para obedecerla, que la rechazó, tendrá que dar cuentas por qué la rechazó. Porque si Él es el Hijo del Dios viviente en la tierra, si Él es el Señor de los señores, dijo una palabra, ¿quiénes somos nosotros para decir, no la entiendo, mejor no la creo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios por cualquier palabra que Él haya dicho? Dios espera de ti y de mí una sumisión a su palabra y una obediencia completa a su palabra. Él espera eso de nosotros, porque de acuerdo a su palabra seremos juzgados aquel día. Dice la Biblia, el que rechaza la palabra, esa misma palabra testificará contra ti el día del juicio. Esa misma palabra. Por eso es que debemos tener temor de Dios. Y cuando Jesús ha dicho algo, creerle. Jesús no hablaba por hablar. Jesús, cada palabra que decía venía de parte de Dios el Padre, y era una palabra enviada para salvación, para despertarnos, para alertarnos, para evitarnos ciertos problemas y sobre todo para evitarnos una condenación. La palabra del Señor, palabra viva, palabra poderosa,
pero palabra que debemos recibir. Muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas porque no recibimos la palabra del Señor, porque la menospreciamos de alguna manera, por causa de que no la comprendamos tal vez, no le damos el valor que tiene. Pero Jesús dice, la palabra que Él habla es para recibirla, es para aplicarla y es aquella palabra que nos va a librar de muchas cosas. Para eso vino el Señor. Entonces, meditemos esto. En nuestras vidas vienen situaciones como la que hemos leído, donde los discípulos estuvieron asustados, atemorizados. Pero Jesús estaba con ellos y si no estaba presente allí, estaba pendiente de ellos. Siempre está pendiente de su pueblo, el Señor. Y ellos recibieron enseñanzas tras enseñanzas. Tú y yo también recibimos muchas enseñanzas. Vienen situaciones y cuando estamos sacudidos, como en medio de esa barca, en medio de la noche, no sabemos dónde está el norte o el sur, no sabemos nada, solamente esa barca está sin control, parecería. Nosotros tenemos que hacer algo, tomar la decisión de creer que Jesús está en control. Es una decisión en medio de la prueba más dura. Aún estemos prácticamente muriendo en esa prueba, debemos tomar la decisión de que con todo yo sé que Jesús está en control. Jesús está en control de lo que estoy viviendo. Aunque yo no lo entienda, aunque no hubiera querido vivir esta experiencia, con todo declaro, Él está en control. Y veré su gloria, y Él se manifestará, y Él me enseñará mucho más quién Él es, y podré conocerlo mejor. Por eso cada vez que estamos metidos en situaciones difíciles, creamos en el Hijo de Dios, creamos en Él. Él dijo, crean en mí, crean en mí. Es quizás la solución a cada prueba, es más sencilla de lo que imaginamos. Solo declarar que el Hijo de Dios, Jesucristo, está en control de esa situación. No importa lo que sea, está en control el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy de Él, yo creo en Él, yo lo he confesado como mi Señor, yo confío solo en Él, Él es mi roca de salvación, Él es mi refugio. Contra el turbión Él me va a guardar, me va a proteger. Si estoy en el desierto y no hay aguas, Él será una fuente de agua cristalina para mí. Si estoy en un lugar donde el sol me está quemando, Él se vuelve como una roca y me da sombra. Debemos reconocer que Él es aquel que ha sido prometido para estar con nosotros cada día. Aleluya, cada día. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Tengo todavía 2 pasajes más para que analicemos. Vaya por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Algo aconteció aquí. Desde el versículo 14 voy a leer hasta el versículo 23, una situación que puso a los discípulos en un gran aprieto, una situación inesperada para ellos también, otra prueba pero de otra categoría. Jesús le había dado autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Jesús les estaba entrenando a ellos cómo debían hacerlo. Jesús estaba con ellos enseñándole todo. Y ahora viene a los discípulos una prueba, la cual fallaron también. Voy a leer Marcos 9 desde el verso 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Paremos allí. Tremendo. Dan un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación similar, no necesariamente de echar fuera un demonio, pero de darle a alguien una palabra de aliento, de consuelo, de hacer la obra del Señor, y no lo hacemos? Decimos: oh, yo no sé cómo hacerlo, no estoy capacitado todavía, y dejamos que pase la oportunidad. Aquí los apóstoles, sus discípulos, ellos tenían una gran oportunidad de demostrar que como discípulos del Señor también tenían autoridad para echar fuera demonios. Pero no lo hicieron. Y el maestro estaba siendo avergonzado por esa causa, porque se estaban burlando. El Señor lo trajimos a tus discípulos y no pudieron. A ver, qué gran maestro cuando los alumnos no saben hacer nada. Es una burla. Por eso Jesús queda indignado y dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación incrédula. No creen. Por más cosas que Jesús hacía, por más milagros que realizaba, enseñaba tan puramente y como quiera no creían. Por eso el Señor dice: tráiganmelo. Y aquí te doy otra clave. Cuando tú no puedas, cuando sientas debilidad, Dios te ha capacitado, pero muchas veces por alguna razón te sientes más débil de lo que eres. Por lo menos llévale el caso a Jesús. Por lo menos en oración: Señor, yo no sé ni qué hacer, aquí voy, Señor, y te entrego todo. Entrégaselo, porque Él sí sabe qué hacer. Cuando tú no sepas, recuerda, Él sí sabe y Él está dispuesto a actuar. Cuando hemos fallado y venimos a Él, Él está dispuesto a actuar. Cuando Pedro fallaba porque se estaba hundiendo, él clamó al Señor e inmediatamente el Señor actuó. Aquí sus discípulos estaban siendo avergonzados, pero inmediatamente el maestro viene: tráemelo a mí. Y aquí tenemos a este hombre, este padre, que está pues acongojado. Había una esperanza de que pudiera su hijo ser sano ese día, pero no pudieron los discípulos. Está triste. Le hace la pregunta al Señor, o más bien le dice: Señor, si tú puedes. ¿Cómo que si puede? Jesús le dice: no, un momentito, vamos a arreglar esto. Si tú crees, no es que si yo puedo, es si tú crees que yo puedo. Eso es la gran diferencia. Aleluya. Aleluya. Muchas veces estamos en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la tormenta, en medio de eso tan terrible. Y se nos olvida que hay alguien que sí puede calmar la tormenta,
que sí puede bendecirnos, que sí puede resolver todo. Hay alguien que está diciendo, cree en mí. Tú quieres hacer la obra de Dios, cree en mí. Cree que yo puedo. Señor, es que no te veo. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que lo aman sin haberle visto, dice la palabra. Es cuestión de decir, Señor, yo creo en ti porque sé que estás vivo. No te puedo ver, pero sé que estás presente. El universo no te puede contener. Tu Santo Espíritu está en todo lugar. Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú puedes. Señor, aquí estoy esperando en ti. Y Dios espera un acto de confianza hacia Él. Cuando tú crees en alguien, tú confías en ese alguien. La manera en que demostramos en que creemos en Él es porque confiamos en Él. Por eso es que el desesperarse da a entender que no creemos que Él pueda resolver nuestra situación y entonces nos desesperamos. Pero si nos mantenemos en calma porque hemos puesto nuestro caso al Señor, esa calma se vuelve fortaleza en nosotros. Esa paz se vuelve un poder sobrenatural en nosotros. Por eso el Señor decía a este hombre, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquí debo hacer algo también, una nota. Hay personas que creen en cualquier cosa y viven fracasando y siendo frustrados. No es el que cree por creer, es el que cree que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es el que cree que Jesucristo es el Señor de la creación. Es el que cree que Jesucristo es el único que tiene poder para cambiar situaciones. No es creer cualquier cosa. Mucha gente cree de todo. No es creer en eso, eso es cuento. Es creer en el único que tiene dominio sobre la naturaleza. El único que puede salvar. El único que puede rescatar. El único que aún siendo como ser humano pudo vencer al diablo y todos los demonios juntos. El único que tiene poder para rescatar es el Señor. Es creer en Él. Por eso el Señor le dice a este hombre, si puedes creer, Jesús está de frente, si puedes creer que Él lo puede hacer, será posible. Y dice el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fue sincero. Él le llevó su hijo porque creía, pero ahora con el fracaso de los discípulos está fuerte seguir creyendo porque no veo nada. Ahora Jesús le dice, si sigues creyendo algo puede pasar. Sí, Señor, yo creo, pero ayúdame. Porque lo que estoy viendo con mis ojos va en contra de lo que estoy creyendo. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Tenemos que aprender a creer que algo va a venir antes que llegue, porque creemos que Jesús lo puede enviar. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. La fe no es cuando viene, sino antes de que llegue, que lo creo. Y Jesús dice, cree en mí, aunque no lo veas todavía, cree en mí. Cree que yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, cree en mí. Este hombre fue sincero, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y dice la palabra, mire qué manera Él le ayuda. Verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahí está, una palabra del Señor, y este espíritu no pudo regresar más a ese cuerpo, a ese joven. Una palabra del Señor.
Solo una palabra que Cristo diga en tu situación te da la solución, te da la salvación. Se acaban los problemas. Vendrán otras pruebas, pero esa se acaba. Esa se acaba porque creíste que Él podía hacerlo. Porque creíste que Él tenía la autoridad de hacerlo. Y creíste que Él tenía la buena disposición de hacerlo. Es creer en Él. En este día, cualquier sea la situación que puedas estar viviendo y cualquier sea la situación que en el futuro pudiera venir a ti, recuerda esto: confía en el Señor porque crees en Él. Y esa prueba viene para ver si realmente tú sigues creyendo en Él. Siempre las cosas van marchando bien y por momentos el Señor manda una prueba a ver si sigues bien con Él porque todo va bien, o si no importa lo que venga, tú seguirás creyendo en Él. Son pruebas, test, pruebas. A ver, prueba la alarma a ver si funciona. Oh, todo está bien. No, pruébala a ver si funciona. Oh, listo, está bien. Son pruebas que vienen a nuestra fe también. Pruebas, de vez en cuando llega una prueba, nos sacude. Oh, pero no, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú eres mi Señor, tú eres el Dios del universo, todo está sujeto a ti, yo creo en ti, yo declaro que tú vendrás a mi vida con salvación, yo espero en ti. Se va la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor obra entonces. Voy a terminar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Vamos allí, una última historia. Versículos 27 al 30, la primera parte del 30. Mateo 9. Porque aquí tenemos ahora algo que va para ti y para mí directamente. Mateo 9, 27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Me detengo allí. Dos ciegos creyeron que era posible que Jesús les devolviera la vista. Ellos no habían visto, porque eran ciegos, ninguna obra del Señor, pero habían escuchado que por ahí alguien andaba, que estaba haciendo maravillas, estaba sanando enfermos, estaba levantando muertos, había alimentado multitudes con pocos panes y peces, estaba haciendo cosas que nunca nadie antes había hecho. Enseñaba de una manera tan poderosa que los mismos escribas y los judíos y todos se asombraban de su enseñanza, de su profundidad. Y ellos ahora oyeron que Jesús andaba por ahí y comenzaron a clamar: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tenían fe, pero no solamente tenían fe, tenían una última oportunidad de recibir la vista. Última, porque Jesús iba de paso ya para terminar su ministerio terrenal. Y Jesús les dice a ellos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Con todos los reportes que han escuchado, claro que lo creo. Sí, Señor. Y Jesús dijo: conforme a vuestra fe. Si alguno estuviera mintiendo, se iba a quedar ciego. El que realmente creía iba a ver. Jesús dijo: según vuestra fe. Muchas veces nosotros decimos: yo creo, pero en el corazón dudamos. Como hizo Pedro, que se puso a mirar los vientos y el mar y empezó a hundirse. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces comenzamos creyendo y luego dudamos.
Eso no es fe verdadera. Fe verdadera es seguir creyendo hasta el final. Esa es la fe verdadera. No importa lo que venga por delante, seguimos creyendo hasta lo último. Y sabemos que Dios se va a glorificar. Y esa expresión, de acuerdo a vuestra fe os sea hecho. El Señor nos lo dice a nosotros también. En la situación que estás viviendo, cual sea, en esta hora piensa, ¿crees que Jesús puede resolverte ese problema? ¿Lo crees dentro de ti, en lo más profundo? Tú decirle, Señor, yo sé que tú estás vivo, más vivo que nosotros, porque tú nunca vas a morir. La eternidad es tuya, tú habitas en la eternidad. Y tú tienes el poder para hacer todo. Tienes el poder para mantener los planetas girando alrededor del sol y la Tierra dando las vueltas que debe dar y a la velocidad que debe dar y volviendo las estaciones cada vez que deben venir. Tienes poder para mantener todo. Tú tienes poder para resolver mi situación también. Tú lo tienes, Dios, y lo creemos. Creemos de corazón que Él lo puede hacer. Entonces Jesús, viendo esa fe, la va a honrar en ti. Y entonces Dios va a decir, de acuerdo a lo que crees, te voy a demostrar que vale la pena creer en mí. Y se hará conforme a lo que tú estás creyendo que Él puede hacer. Que es posible que Él lo haga, porque para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Entonces pongámonos de pie y vamos a presentarle al Señor, cualquier sea la situación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito es su nombre para siempre. Porque cada uno de nosotros en nuestro caminar con Cristo tiene que pasar por este tipo de situaciones. Situaciones que prueban nuestra fe en el Señor y que prueban al nivel que nosotros estamos dispuestos a seguir caminando con Él. Una cosa es cuando todo marcha, como decimos, muy bien, y otra cosa es cuando Dios quiere mandarnos una prueba. Son diferentes la manera en que podemos reaccionar. Dios espera de nosotros hoy que sin importar lo que haya venido, lo que venga más adelante, sin importar una cosa, confesemos. Jesucristo tiene el poder para salvarme, para liberarme, para rescatarme, para restaurarme. Jesucristo es el Señor y yo creo en Él. Él es el Hijo del Dios viviente. Todo está sujeto a Él. Aún los vientos le obedecen, el mar le obedece, los espíritus inmundos le obedecen. Todo está sujeto a Él. Por tanto, tu situación en sus manos está resuelta. En sus manos. Y esa es la clave, ponerlo en sus manos. Entonces vamos a orar y a presentarle al Señor esa situación. Después de este tiempo, vamos más adelante a celebrar también la Santa Cena hoy, para recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Pero ahora, preséntale al Señor tu situación y declara con tu boca que tú crees, que tú sabes quién Él es y que tú sabes también que Él es todopoderoso para salvar, para rescatar, para redimir. Todopoderoso. Padre amado, en el nombre de Jesús, presentamos cada una de estas vidas. Presentamos también cada vida que a la distancia está con nosotros, unidos en todo lo que tú estás haciendo aquí. Tú conoces lo que están viviendo. Para ti nada es oculto. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús,
que por tu gracia y misericordia manifiestes tu poder a favor de cada uno de mis hermanos. Y que esa situación que están viviendo en este día sean halladas en salvación, en liberación. La respuesta llegue hoy por causa de que ellos creen en ti, oh Dios. Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor de la creación, y que todo está sujeto a Él. Dios eterno, ayuda a cualquier persona que tenga incredulidad en esta hora y manifiesta tu poder para que esa persona pueda reconocer que en verdad tú eres el Dios eterno, el Señor de la creación.